Voy a introducir Manuel Llanes, profesor Manuel Llanes. Es un profesor de psicología, es también un amigo de mi familia, tiene muy interés en Papa Francisco. Oye, Vamos a discutir el libro de Papa Francisco en este minuto. Dr. Manuel, Profesor Manuel, es oportunidad para introducir usted. gracias, Jerry, por invitarme aquí a hablar un poco sobre el nuevo libro que habéis publicado. Gracias también a los que me escucháis en lengua castellana, en español, que es un poco nuevo para mí, pero es un placer poder estar en contacto con todos ustedes, con todos vosotros y vosotras. Vosotros estáis interesados probablemente porque es el Global Ministries, los ministerios globales, y la invitación de Jerry y de John Rainmaker, que son amigos míos, es por el nuevo libro que han escrito, que se titula El Papa Francisco, Conciencia del Mundo. Y quiero hablarles de una forma breve, pero de una forma de la alegría auténtica que siento de poder presentar este libro a todos ustedes. Primero porque es un libro que da una nueva luz. Es un gusto leerlo, es tan amplio, es tan interesante, y ahora con la traducción en lengua española, pues todos los que sois de lengua española lo vais a disfrutar todavía más. Además tiene algunos elementos, fragmentos interesantes que se relacionan con el continente americano, con nuestro continente. Es un libro que da una nueva luz, y da una nueva luz a problemas globales. No se fija solamente en pequeños problemas de estos pequeños, sino en problemas que nos afectan a todos en nuestra humanidad, en el planeta. Y además son problemas globales, pero del mundo actual. O sea que leer el libro nos pone ya en contacto con lo que más vivimos en este momento de nuestra historia. Claro, todos estos problemas ya los conocemos por la prensa, por la radio, por la televisión. Son, voy a decirlos de forma un poco deprisa, primero el del coronavirus, que es una pandemia que nos está afectando todos de forma global, y eso lo sentimos en nuestras familias, en nuestros círculos, en nuestros seres más allegados, que hay mucha angustia con todo esto, y nos unimos a todos esos que lo están viviendo y los que estamos viviendo. Pero también hay otros problemas que son continuos, son los conflictos y las guerras. Estamos en conflictos y guerras. Problemas de desigualdades económicas, pobres y ricos, gente con mucha opulencia y otros pasando hambre. Problema climático. Hemos visto los incendios aquí en esta tierra, los tsunamis, los huracanes. Todo esto nos está afectando al planeta Tierra, del cual el Papa Francisco ya ha hablado en una encíclica preciosa, el Laudato Si. Tenemos también problemas de luchas tribales y de conflictos y rivalidades religiosas. ¿Cuántos vemos el fanatismo que produce tantas veces pues muertes casi masivas? En todos los sitios lo estamos viendo, ¿no? Y luego tenemos dictaduras y persecución de minorías en muchas partes de nuestro planeta. Todos estos son problemas globales que nos afectan a todos. Y uno de ellos también muy importante, sobre todo aquí en nuestra tierra, son las migraciones. Hemos visto que hay masas de gente que huyen de su tierra, primero por la persecución política, religiosa, otros por que se refugian de la miseria y del dolor que están pasando en su tierra y buscan otra tierra mejor. Y esto
crea desplazamientos de gente que abandona su patria, su tierra, su hogar y caminan en busca de un hogar nuevo, lo mismo en Europa que aquí en Estados Unidos, aparte de América, en varias naciones lo estamos viviendo. Todos estos problemas que son globales necesitan una luz. Y el Papa Francisco, en este momento, con la gracia de Dios, es para mí y para muchos esta nueva luz y esta nueva esperanza. No solo ve los problemas y los siente, porque es también los lleva por ser representante de la Iglesia Católica y también representante de la humanidad, pero los lleva con luz y con esperanza. Y este libro de Jerry y de Ray nos dan precisamente esa visión de luz y de esperanza que nos proyecta el Papa Francisco. ¿En qué sentido? Es luz y esperanza porque nos propone nuevos caminos, nuevas pautas y nuevas soluciones para ver mejor el problema, analizarlo, reflexionarlo, tomar decisiones y luego también para buscar soluciones. Soluciones que requieren la colaboración y la cooperación de todos nosotros, a todos los niveles, no solo a nivel nacional, nivel social, pero también en nuestros círculos, en nuestras comunidades básicas en las que nos reunimos, porque estos problemas nos afectan a todos. Entonces, ¿qué es el libro? El libro nos da la visión y la imagen de un nuevo líder que promueve el diálogo, la solidaridad y la compasión entre todos nosotros. Este libro nos ofrece una ventana amplia para abrir los ojos a los problemas globales de nuestro tiempo, nos señala las principales respuestas del Papa Francisco y nos hace ver que él, como dice muy bien el libro, es para nosotros la conciencia del mundo. Él es el que nos hace ver cómo sentir los problemas del mundo a la luz de la fe, a la luz del mensaje evangélico, pero también a la luz de todo lo que sentimos como seres humanos. No solo es el Papa el centro de la cristiandad, pero además el libro nos dice que es la conciencia del mundo. Vamos a ver un poco ahora en qué sentido el Papa Francisco es esta conciencia del mundo. Primero porque para mí, ya lo he leído y lo leo muchas veces y sigo al Papa Francisco desde hace 8 años, desde que fue elegido Papa en Roma, lo sigo muy de cerca. Me parece que el Papa Francisco es el guía y el ejemplo de su vida para todos los cristianos y es además un faro, es un faro de luz en estos momentos de crisis y de problemas mundiales. ¿Quién es el Papa Francisco? Bueno, esto es una pregunta que es casi trivial, porque todos sabemos quién es el Papa Francisco. Está en la televisión, está en el cine, está en las noticias diarias, está en YouTube, está en todas partes porque en sus 8 o 9 años que lleva de pontificado, de ser el Papa Francisco de la Iglesia cristiana, está en el mundo entero. Con esta presencia de los medios de comunicación lo tenemos casi todos los días. Y el libro no se trata de una biografía, no se trata de darnos los detalles de dónde nació y cómo vino y cómo salió y lo que hace en su vida todos los días, ni dónde vive, ni lo que come, ni lo que le gusta. De eso también hay. Y podéis ver las películas estas que ya ha habido y que son tan populares, como El Papa de Todos, o el Papa Francisco y el otro Papa y cómo se reflejan en los diálogos y todo eso. O sea que el libro no es una biografía, pero sí es, diríamos, la conciencia, nos hace enseñar cuál es la conciencia del mundo, cómo es la conciencia del mundo. Y en ese sentido, lo interesante para mí el libro es que nos da el tipo de luz, el tipo de pautas y el tipo de visión que tiene el Papa Francisco
para este mundo global, cómo es la conciencia que necesitamos para resolver y abordar los problemas de nuestra época. El libro nos dice que necesitamos una gran transformación. Es una gran transformación. Es un momento, una oportunidad histórica para transformarnos. Y es urgente y decisiva esta transformación, porque lo que está en juego es la esencia misma de lo que somos, de realizarnos como seres humanos, como especie humana, como personas que viven en sociedad, en nosotros mismos, en nuestra vida interior, en nuestros círculos familiares y en todo lo que nos rodea. Es una visión creadora. Necesitamos recrearnos, rehacernos realmente para vivir en un mundo mejor, más igualitario, más justo y más envuelto en que todos puedan participar de una forma completa. Por eso, esta visión global y humana del Papa es profética, porque nos hace también mirar al futuro y lo hace con sabiduría y con valor. Aquí es donde yo aprecio sobre todo leer las encíclicas del Papa Francisco, la del Evangelio predicado con alegría, la alegría del Evangelio, el Laudato Si, alabada sea nuestra Madre Tierra, y esta última sobre todo que está haciendo eco, que es el Fratelli Tutti, todos somos hermanos. Es una encíclica larga, amplia, exhaustiva, preciosa, que necesitará y será motivo de años para poderla comprender y analizar y vivir y internalizar de forma completa. Pero es un documento importantísimo que nos va a dar oportunidades para conocer mejor esta visión, esta sabiduría y esta valentía y este gozo de la palabra del Papa Francisco. Que en realidad se trata de construir un mundo más nuevo, un mundo más humano y un mundo más fraterno. Podemos decir que el carisma, el don espiritual del Papa Francisco es único y nos conmueve de una forma especial. A mí me encantan sus gestos, su manera de actuar y su manera de enseñar. Eso, claro, cada uno tiene sus preferencias, pero cuando lo vemos caminar de forma casi apenas ya mayor, más de sus 70 años, que apenas se mueve, pero con esa sonrisa, y cuando se sale del papamóvil y se acerca a un deshabilitado que está en silla de ruedas y se para acariciar a un niño o a una muchachita y se sonríe y se hace cercano a todos, ahí nos da un ejemplo maravilloso de escucha, de diálogo, de acogida, de cariño y de amor. O sea que en sus gestos y en su manera de actuar ya es un ejemplo vivo para todos. Él eligió, bueno, él ya sabemos que es de la Compañía de Jesús, en la tradición de Ignacio de Loyola, es el gran misionero y el gran apóstol de más de 500 años. Pero no se contentó con eso, sino que eligió también el ser franciscano y se puso como nombre elegido de Papa Francisco. Tiene mucho significado la elección de este nombre, porque ya lo verán en el libro, cómo tiene relaciones con el diálogo, con la pobreza, con los humildes, con todos aquellos que son los más relegados y marginados de la tierra. La prioridad hacia los pobres, hacia los humildes y la pobreza, no la pobreza, diríamos que es buena, sino el convivir y compartir con los pobres, con los que están más deprimidos, esa es una misión especial y un gesto especial que ha elegido el Papa Francisco. Y eso lo vamos a ver en todos sus escritos y en todas sus intervenciones. No puedo realmente expandirme mucho en las encíclicas y en eso. En el libro nos da las pautas para poder aprender
y meditar, porque es muchísimo lo que dice. Pero en realidad, por hacer un poco el resumen de esto, su mensaje trasciende las leyes y las doctrinas. Papa Francisco quiere que hablemos con todos de otras religiones, con todos de otras razas, con todos de otras tribus, con los pobres, con los ricos, con los políticos, con las amas de casa, con los que van a misa, con los que no van a misa, con los que predican el Evangelio y con los que tampoco creen en eso, pero creen que somos todos parte de una humanidad común, de una fraternidad humana. Por eso el Papa Francisco trasciende las doctrinas, los dogmas, las teologías y los credos religiosos. Él es portavoz y ejemplo del Evangelio de Jesús de Nazaret, o sea, de Jesucristo, y por eso en todo lo que habla, lo habla siempre con referencia al Evangelio. Si tenéis, y si no habéis tenido todavía la oportunidad, leed la encíclica esta de Tutti Fratelli, todos hermanos, y veréis que le dedica 8, 10 o 12 páginas a esa parábola tan fuerte y tan expresiva y tan valiente del Evangelio, que es la del buen samaritano. Todos la conocemos. Un hombre que pasaba por allí fue asaltado y lo dejaron allí medio muerto, y pasó un levita y pasó un escriba y lo ignoraron y siguieron adelante, y pasó un samaritano, un extranjero, y se apiadó de él. Y apiadándose de él, lo cogió, lo montó en su jumento, en su burro, en su mulo, y lo llevó a una pensión para que le curaran las heridas, y allí dice, si hay algo que eso ahí les pagaré. Bueno, pues de esta parábola hace el Papa Francisco una enseñanza preciosa, maravillosa, que la pueden entender todos la entendemos, pero con mucho juicio, con mucho valor y con mucha intuición. Y quiere decir que el lema del Evangelio es un lema universal, y un lema universal que se resume en lo que ya hemos aprendido desde el catecismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. En eso se resume prácticamente el mensaje del Papa Francisco. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el libro es, en su título, me parece que es acertadísimo y verdad, auténtico. El Papa Francisco es una conciencia nueva, una conciencia universal de la compasión y la misericordia, y él nos invita a un cambio y a una transformación esencial para tener un mundo mejor y para que nosotros también seamos más felices y nos realicemos como personas y como seres humanos unidos en fraternidad. Pues nada, aquí dejo, y si alguna vez tenemos otra oportunidad para hablar sobre todo de la encíclica esta del nuevo Papa, la nueva encíclica, pues también haremos esa oportunidad. Gracias por escucharme y que pasen buen día. Mi nombre es Héctor Quiroz y actualmente estoy trabajando para la Diócesis de Monterrey con diferentes ministerios como Ministerio Migrante, algunas comunidades pequeñas que estamos haciendo vía Zoom o si no por otras plataformas, y también soy presentador en diferentes congresos religiosos. Bueno, el tema que voy a compartir con ustedes es sobre comunidades eclesiales de base y pequeñas comunidades cristianas. Esta es una clase que se va a ofrecer por la Universidad Global de Ministerios este próximo enero del 2021. Constará de 5 sesiones y hay una oportunidad para los primeros 5 que entren y que se inscriban de tener un precio más bajo de $25 la inscripción. Bueno, este curso va a tratar sobre los objetivos y las diferentes maneras que podemos hacer una comunidad pequeña. Hay diferentes métodos
Por ejemplo, en estos momentos recuerdo el de Renew, Renacer, Marinol, que está muy activo en estos momentos. Quinto Encuentro también se realizó por medio de comunidades pequeñas. Y en Latinoamérica tenemos el método del padre José Marins y de la hermana Teo. También a través de todo el mundo se ha desarrollado las comunidades pequeñas, por ejemplo, en África con el padre Joseph Healy, ¿verdad? ¿Y de qué se trata esto? Son reuniones entre, digamos, de unas 8 a 12 personas para compartir la fe particularmente, ¿verdad? Y en esta clase que voy a ofrecer, primero la voy a hacer una parte teórica y después una parte práctica, o sea, hacer un modelo de comunidad pequeña. Actualmente, con el problema que tenemos, con la situación difícil que tenemos de la pandemia, pues generalmente están haciéndose por vía virtual, ¿verdad? También yo tuve la oportunidad de asistir y de llevar comunidades pequeñas, pues en los 90s, ya hace bastantes años. Y en estos momentos estamos haciendo comunidades pequeñas para ministerios también. Por ejemplo, hay un ministerio que se llama Sanación Matrimonial y en donde comparten las parejas distintas situaciones. Primero tratamos un tema, una oración, una lectura bíblica y ellos comparten lo que desean compartir, ¿verdad? Es abierto, pero para todos los grupos debe de haber ciertas normas, cierto respeto. Y algo bien importante es que al compartir lo que se comparta, queda entre nosotros. Queda, yo les digo, como un secreto de confesión, ¿verdad? Porque es bien importante. Sobre todo yo creo que para los hombres somos un poco más difíciles para abrir nuestro corazón y compartir lo que llevamos muy dentro. Entonces, este es un tiempo muy apropiado para compartir en pequeñas comunidades. Bien, entonces, todas estas comunidades, como les decía, tienen ciertos objetivos, ¿verdad? Primero, vamos a aprender conceptos básicos sobre lo que son las pequeñas comunidades cristianas y las comunidades eclesiales de base que prosperaron por mucho tiempo en Latinoamérica y que llevaron el método de ver, juzgar y actuar. Actualmente se han agregado otros conceptos como son el de celebrar y el de evaluar. Y Quinto Encuentro agregó uno más. Este fue el de misionar, salir y buscar a las personas fuera de los límites, fuera de las paredes de la iglesia, ¿verdad? Alcanzar a los otros. Como dice el Papa Francisco, que tengamos olor a oveja, ¿verdad? Buscarlos, ir a las periferias. Entonces, estas pequeñas comunidades, como decía, tienen ciertas normas que se tienen que llevar e indicaciones que se dan desde un principio, pero hay que motivar a que se sigan formando en todas partes. Un ejemplo es una comunidad a la que pertenece el doctor Grudsen, en donde ya tienen bastantes años en San José, y así han permanecido varias de ellas, ¿verdad? Ahora, tendremos un texto que yo elaboré para poder seguir los temas que vamos a tener. 5 sesiones, ¿verdad? Entonces, al terminar el curso, se hará un pequeño trabajo final y también una evaluación del curso. Hay distintos libros y bibliografía que podemos utilizar que se les va a dar a los alumnos durante el curso.
quisiera también mencionar que en el libro que me hicieron el favor y el honor de que yo pudiera traducir, el libro de el señor Grudsen y de John Raymaker, que se llama Conciencia, Papa Francisco, Conciencia del Mundo, construyendo puertas necesarias en un mundo problemático. En el capítulo 5 de este libro en español, trata especialmente sobre las pequeñas comunidades cristianas. Entonces, les recomiendo que lo lean. Hay una presentación en papel y una presentación también en ebook, ¿verdad? Bueno, creo que la invitación está abierta, así es de que ojalá ustedes puedan inscribirse en estos cursos que ofrece la Universidad Global de Ministerios y que se dan todos de forma virtual, ¿verdad? Esta universidad llega a todos los confines del mundo, ¿verdad? A África, a algunas otras áreas. Y entonces yo creo que es una buena oportunidad porque también estamos empezando el programa en español. Lo estamos abriendo con esta clase de pequeñas comunidades. Más adelante veremos cómo vamos a ir formando ya el programa con historia de la iglesia, diferentes temas que podemos abarcar y que van a ser en español. Entonces, te invito a que entres tú y te inscribas en la Universidad Global de Ministerios. Muchísimas gracias por tu atención y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. I'm so happy that we have this opportunity to have Dr. Yanis and Hector here. And the purpose of this recording is to show how Global Ministries University is expanding its outreach now into the Spanish-speaking world. And those of you who are bilingual know that we have many courses, of course, in English, almost over 100 courses now. But we're just starting this program in Spanish. And to initiate it, we're also presenting this wonderful book on Pope Francis, Conscience of the World. So we've had an opportunity to review this book by Dr. Yanis, and Hector mentioned it in his presentation in the context of small Christian communities. So I think they both have a lot to offer for our GMU audience, and perhaps they can say a little bit about how Pope Francis has affected them in their life and their ministry, and just from a personal viewpoint. So maybe Hector, you could start. We'll have it in English, and then maybe you can translate it into Spanish as well. How has Pope Francis affected your life? Well, to me, Pope Francis is a modern prophet, because you can see on the Laudato Si, all the concepts that he is talking about it, and that is happening now. So, yo creo que el Papa Francisco es un profeta de la época moderna. Lo podemos ver por anticipado en su carta encíclica Laudato Si, ¿verdad? Sobre el cuidado del hogar común. Entonces, allí nos está dando varias referencias de lo que estamos pasando en estos momentos. Todo lo que hagamos nos afecta a todos. Así sea basura que tiremos en el mar, va a ir a afectar hasta el continente del sur, ¿verdad? Creo que también es un gran defensor y constructor de puentes. Por eso es un pontífice, ¿verdad? Y debemos de seguir su ejemplo. Y yo creo que en el libro de Gerald Grudsen y John Raymaker nos están haciendo un gran análisis
de lo que hace el Papa Francisco. No sé si te gustaría continuar también, doctor, con alguna noción sobre esto. Ya, pues ya acabo ya de hacer una pequeña presentación de cómo yo siento al Papa Francisco. Como tú dices muy bien, es una voz profética, es una luz, es un faro nuevo que nos ayuda a discernir y a analizar y a comprender los problemas y los retos de nuestra época y que nos ayuda a unirnos todos juntos en esa solución. Con la inspiración del Evangelio, de sus principios cristianos, pero también con un sentido grande de la humanidad. O sea que en ese sentido es el que traza puentes y traza pautas y nos une a todos. Y esa voz es tan profunda, tan valiente, tan alegre, tan gozosa, que creo que va a transformar la conciencia nuestra cristiana y la conciencia del mundo, porque ya se ha hecho, diríamos, una persona que está, diríamos, en el centro mismo de la actualidad informativa y de la actualidad de todo. Ya está en todos los sitios. El Papa Francisco ya es, diríamos, un exponente de lo que es la cristiandad, pero es también del exponente de lo que es el mundo actual. En ese caso, oír su voz es algo esperanzador, algo que nos apoya, nos entusiasma y que es un don de Dios, un don grande a la humanidad. Sí. ¿Hay algún problema acerca de cristiandad y religión de Islam? Ahorita es un problema muy grande en Francia porque es un problema de Prophet Muhammad. Papa Francisco trata de este problema entre cristiandad y Islam. ¿Qué es el mensaje de Papa Francisco? Es para mí, muy abierto al ecumenismo, al diálogo entre religiones, porque considero que lo primero que debemos de ser es seres humanos. Y después viene la religión, doctrinas y todo eso. Y él es un ser humano en toda su amplitud, abierto a las situaciones y viviendo la época actual que estamos viviendo, ¿verdad? Hay muchos cambios hoy en día y va a haber mucho más después de que salgamos de esta pandemia. Y el Papa los enfrenta con valentía, construye relaciones con todo mundo. Y hay algo bien especial, que muchos jóvenes lo escuchan a él. Entonces, yo creo que tenemos un gran Papa. No es porque únicamente venga de Latinoamérica, sino que es un Papa de gran corazón, un ser humano, porque ha vivido muchísimas situaciones, ¿verdad? No es teórico, únicamente teórico, sino que es una persona práctica, sencilla, humilde, ¿verdad? Y que podemos nosotros escuchar, a pesar de todas las adversidades y todas las críticas que está teniendo por todos lados. ¿Por qué? Porque duele cuando te llega una crítica fuerte de algo que no estás haciendo bien. Bien. Manuel. Estoy pensando en que él mismo en la última encíclica, el Papa Francisco, habla que la inspiración para escribir esta de Tutti Fratelli o Fratelli Tutti, todos hermanos, la tuvo en una conversación con el gran imán islámico de la mezquita de Al-Aqsa de Egipto, en una reunión que tuvo con él en Dubái. O sea que la declaración que hizo antes con el mundo de las creencias islámicas, musulmanes islámicas, le inspiró a escribir esta encíclica. ¿Y qué es lo que le inspiró? Pues le inspiró que en la religión que siguen al profeta
al profeta Mahoma, hay también muchos principios que son compatibles con nuestra fe, con nuestra religión, que Alá y Dios y Yahvé son nombres del mismo Dios, y en ese mismo Dios nos podemos unir no tanto en las creencias, que es bueno respetar que haya creencias diferentes. Hay dogmas que el Islam no acepta en la religión, en la teología cristiana y viceversa, pero que hay una ética y hay unos valores morales básicos de justicia, de caridad, de misericordia, de compasión, que son una revelación del Dios único, y que ahí en esa ética universal de los valores humanos, del respeto a la persona y el respeto a la vida y de la igualdad y de la cooperación y de la colaboración, ahí podemos operar todos juntos. Incluso ahí podemos rezar todos juntos. Ya lo ha hecho visible hace pocos días en una manifestación en la Basílica de Araceli de Roma, cerca de Roma, donde diferentes representantes de diferentes iglesias y confesiones han rezado juntos, o sea, se han puesto en presencia de Dios todos juntos. Esto ya quiere decir que lo está haciendo el Papa Francisco, nos está dando con el ejemplo a convivir, a compartir y a orar juntos entre diferentes religiones. Papa Sí, Francisco, somos una sola raza, la raza humana, ¿verdad? Papa Francisco en Fratelli Tutti tiene observación acerca de populismo. ¿Qué es observación acerca de populismo en el mundo? Populismo. ¿Quién quiere responder? Héctor, quiero responder. Él No, se está- tiene reflexión acerca de problema de populismo en varios países. Ya, Cuando varios países tienen inmigración problemas, porque no es posible ver los problemas de los inmigrantes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en varias partes del mundo, populismo, nacionalismo es un problema. En Fratelli Tutti tenemos solo un mundo. Hay muchos países, pero es solo un mundo, one world. And Papa Francisco tiene mensaje acerca de eso en Fratelli Tutti. Manuel, te cedo la palabra. Pues habla mucho de las emigraciones, o sea que en la encíclica de Tutti Fratelli tiene un gran capítulo sobre los movimientos de gente y habla cuál es el origen, cuáles son las causas, cuáles son las diferentes respuestas que se dan a las emigraciones. Eso sigue continuamente. O sea que eso es para leerlo en ese contexto. Y en ese contexto habla del populismo y de los nacionalismos porque dice una cosa del Papa muy interesante, que en este mundo global y universal es bueno también considerar, admirar y conservar las diferencias locales, las culturas locales. Si hay una identidad, digamos, ancestral sobre los Yanomamis, por poner un ejemplo, o sobre los Masái de África, pues hay culturas antiguas que nos han dado valores excepcionales y que podemos aprender de ellas. Uno puede combinar al mismo tiempo su identidad local, regional, étnica, con una apertura a los valores que nos da hoy día el mundo global universal de las transacciones, ¿ves? Cuando habla de los populismos, quiere decir que esa identidad particular de una nación, de una raza, de un pueblo, de una patria, de una bandera, a veces la usan los políticos de forma utilitaria
instrumental para dividir. Y entonces crean el enemigo el que no es. El que no es de esa cultura, de esa raza, de esa lengua, lo demonifican, lo hacen enemigo y lo diabolizan, y entonces empiezan a insultarlos porque estos vienen a invadirnos, a conquistarnos, a oprimirnos y a destruirnos. Y en ese sentido considera que los políticos que usan el populismo, la identidad popular de forma exagerada, están cometiendo un error muy grande contra la humanidad. Y los tenemos muy ejemplares en este momento. Sabemos, ¿verdad?, cómo se aprovechan en todos los países, en Estados Unidos, en Brasil, basta con añadir lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando en otros países, ves, en Sudamérica, tenemos que se ha hecho eso. Entonces, la bandera, el patriotismo y todo eso para crear divisiones, ese populismo, eso es nocivo, eso es detrimental, eso es morboso y eso es maligno. Muchas gracias para ustedes